Bienvenidos a Desvendando Noticias, este programa de hoy de 6 de junio 2024. Se le considera el observatorio más antiguo de América. Ahora, es una afirmación de la comunidad científica. Según ellos, es el observatorio solar. Que quede claro, pusimos ahí observatorio, pero es solar porque vemos acá el sol en una de estas, es como una cadena de torres, ¿no? Tipo diente, y en cada abertura pues tiene ahí el sol que va marcando digamos que el año. Lo que dice la prensa de Perú, porque este lugar está en Perú, se llama Chanquillo, Perú. Es una zona costera o cerca de la costa. Al parecer se encontró hace como 100 años, pero hasta hace poco se le dio cierta importancia para que la gente lo notara. Y lo más curioso que van a decir aquí los periodistas es que sigue funcionando. Y es que esto de que sigue funcionando tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que el sol, la ruta del sol, al parecer es invariable. Las estrellas son las que se desfasan. Por eso hablamos de la precesión de estrellas con respecto al sol. Pero el sol hace el mismo recorrido en todas las partes, manteniéndose eso como la constante, lo que asegura que cualquier monumento solar va a respetar año a año el recorrido que siempre mantiene y que no varía. Por eso esta idea de que hay un mapa que te dice que la luz solar se va a ir de nuestros continentes que conocemos a unas tierras supuestamente ocultas no tiene sentido, porque hemos estado hablando de siglos, quizá milenios, de que el sol sigue siendo invariable en su movimiento anual. Y esta es una prueba. Un lugar en Sudamérica que fue hecho para medir el sol, y la gente se asombra. No nos debería asombrarnos. Si el sol es invariable en su movimiento y hay monumentos solares, seguirá mostrándonos este tipo de evidencias, ¿no? Voy a mostrarles lo que dice la prensa peruana. Es que el Chanquillo se descubre hace más de 100 años, por lo que me contabas, y sin embargo es muy poco conocido. Yo había escuchado el Chanquillo, pero no conocía de este observatorio solar tan sofisticado, ¿no? ¿Qué ha pasado que no nos hemos enterado casi? Es una historia simpática, es una historia muy simpática. Desde el siglo XIX, en realidad, ya algunos exploradores naturalistas de la época, el mismo Raimondi y otros, visitaron Chanquillo y lo incluyeron en sus textos y hicieron dibujos. Ya a inicio del siglo XX, algunos visitantes también ya sacan fotografías. Y ya desde ese momento el número de torres, 13, ya llamó la atención, ¿no? Es un número singular. En algunas partes del mundo se utilizan calendarios que combinan la luna y el sol. Pero la luna y el sol son dos astros diferentes con ciclos diferentes. Entonces, si tú usas, por ejemplo, el sol para determinar algo que llamaríamos año y la luna para determinar algo que llamaríamos mes, no van a coincidir. Y esto todavía se hace en algunas partes del mundo, cada cierto número de años tienes que insertar un mes lunar número 13. Entonces, cuando ellos vieron 13 torres, dijeron, ajá, acá hay algo astronómico. Sin embargo, creo que quizás una de las primeras líneas que he escrito sobre Chanquillo fue la sorpresa que me causa que una posibilidad tan, digamos, interesante no haya sido investigada por nadie. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de que estas 13 torres son un calendario solar? Ya en este siglo. En todo el siglo XIX se olvida un poco la idea de que Chanquillo podía tener algún aspecto astronómico. No se investiga adecuadamente. Y recién en el siglo XXI, ya con mi investigación, mi tesis doctoral, el trabajo que estuve haciendo, me enfoqué en varias cosas, pero una de las primeras cosas que queríamos hacer era analizar la posibilidad de que estas 13 torres, tal como se había sugerido, podían tener una relación astronómica. Y realmente fue lo que llama un momento eureka, ¿no? O sea, en cuestión de horas ya habíamos... Se dieron cuenta de los días de cada posición. Exactamente. O sea, nos tomó luego años hacer que todas las evidencias fueran sólidas y publicarlo en los mejores medios, pero en realidad el primer día, con tan solo una brújula, la persona del proyecto que estaba encargada de hacer las mediciones vino corriendo, ¿no? Vino corriendo, gritando, saltando y diciendo...
está orientado perfectamente a los solsticios y equinoccios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de que este sitio sea declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad? ¿Qué se gana con una declaratoria de esta naturaleza? Bueno, es un reconocimiento importante que fomenta mucho la identidad cultural del país en general y de esta zona en particular. Además, el Perú pone este lugar, pone este gran monumento bajo cierto grado de supervisión de autoridades externas. Por ejemplo, en el año 2000, entre el 2014 y el 2015, el gobierno había considerado la construcción de un mega penal en las inmediaciones de Chanquillo. Y cuando se presentó, se argumentó que Chanquillo ya estaba en una etapa preliminar de su candidatura a UNESCO, porque UNESCO tiene varias etapas, ¿no? Entonces ya Perú le había comunicado a UNESCO oficialmente: tenemos la intención de trabajar en este expediente y en unos años presentar la candidatura. En el momento que se presentó esa información, el proyecto del penal fue cancelado, porque ya el Perú ya había dado un paso ante las autoridades. Eso es lo que definitivamente va a contribuir a la conservación. Por ejemplo, va a contribuir a la conservación. Periodistas peruanos, ¿no? Compartiéndonos esto de debe ser sorpresa, ¿no? No debería ser sorpresa. El Sol siempre mantiene su mismo recorrido topocéntricamente donde estamos, y estos monumentos astronómicos arqueológicos se construyeron y a la fecha siguen funcionando. Entonces voy a mostrarles acá uno de los artículos que les quiero compartir. Construido por una cultura desconocida, este es el observatorio solar más antiguo de América. Ahora, como les dije, según la ciencia oficial, no dudaría que en otras partes de América hayan otros medidores de este tipo. Pero bueno, llama la atención porque la datación que le dan es bastante antigua. Se habla más o menos de más de 2000 años. Eso se escribe el 28 de marzo del 2022. Ve ahí una vista aérea desde arriba, que viene siendo algo así, ¿no? Pero desde arriba. Mucho antes que los incas subieran al poder en Perú y comenzaran a celebrar a su dios Sol. Igual, yo esto lo he hablado. A veces lo que nos cuenta la historia oficial hoy en día del pasado es meternos esta programación de que el Sol se le adoraba como se adora ahora las deidades religiosas, ¿no? A veces a mí me parece más que el Sol es la única referencia que tenés para el tiempo y para marcarte agricultura y para marcarte lo que estás haciendo en la vida diaria. Entonces es como parte de tu vida, ¿no? Ahora, tal vez hayan interpretado eso como un culto, de lo que ahora conocemos como culto, pero pareciera que siempre fue la única herramienta para medir el tiempo o para darle seguimiento al tiempo. Una civilización poco conocida estaba construyendo el observatorio astronómico más antiguo conocido en América. Si bien no son tan antiguas como sitios como el Stonehenge, este Stonehenge igual es bastante cuestionable, ¿no? Cuando uno ve esas fotos de que pusieron unas rocas quizá para restaurar y darte una apariencia que es antigua, pero trataron de como copiar. Quizá la marca a nivel de terreno ya estaba ahí, las marcas angulares, ¿no? Apuntar a cierto punto, ¿no? Pero bueno, armada para que se vea antigua, algo así, ¿no? Estas antiguas ruinas, conocidas como Chanquillo, se consideran una obra maestra del genio creativo humano y poseen características únicas que no se ven en ningún otro lugar del mundo. Ok. Dice, ubicado en el desierto costero de Perú, el sitio arqueológico contiene una hilera de 13 torres de piedra. Y le marqué ahí 13 torres de piedra porque sé que mucha gente que vaya a escuchar esto y leer, ¿a qué lo van a asociar? A los supuestamente 13 lunas o 13 signos zodiacales que no existen, son 12, ¿no? El 13 no tiene una significancia grande a como lo vamos a analizar. Sí, son 13 torres, pero realmente el espacio entre las torres son 12. Necesitas 13 para armarlo, pero el espacio entre ellas son 12, que son las posiciones del Sol que más importantes, que juntas trazan el horizonte de una colina. ¿De dónde? De norte a sur. Ahorita vamos a ver si es de norte a sur. Tenés que ver la torre
hacia el este o tenés que ver la torre hacia el oeste porque te cruza de norte a sur. O sea, tiene una función completamente de observación celeste del Sol. ¿Ok? Como una sonrisa con dientes. Ve acá. Esto está armado de norte a sur. O sea, yo estoy acá o estoy allá. Realmente por acá no sé qué lado es el este o el oeste, pero uno de acá es el este, el oeste, este, oeste. Ahorita nos van a dar más detalles. Pero el asunto es que esto va de norte a sur. Para poder ver amaneceres y para poder ver atardeceres. ¿Ok? Las 13 torres de Chanquillo. Aparte de esta notable estructura, conocida como las 13 torres, las ruinas del observatorio también incluyen un complejo triple pared en la cima de una columna llamada Templo Fortificado y dos complejos de edificios llamados el Observatorio y el Centro Administrativo. Terminado hace más de 2300 años, igual, estas son dataciones que siempre te da la narrativa oficial, no estamos seguros, ¿no? Pero que es antiguo, y abandonado en el primer siglo de la era común. Como que hay, bueno, según ellos, ¿verdad? En un siglo no pasa nada, está como cubierto. El sitio ha seguido siendo un misterio para los viajeros durante los siglos o durante siglos. Ahora, un misterio. No debería ser misterio. En un mundo donde no te controlan con un celular, con un reloj, para poder medir el tiempo, dependes de los astros en tu ubicación topocéntrica para marcar los tiempos. Entonces, no es sorpresa que en casi todas las partes del mundo haya algún vestigio de una civilización antigua con un medidor solar para poder llevarle el recorrido al Sol, que como les dijimos, es invariable, siempre es el mismo. De ahí que esa idea de que ese mapa germánico del que hablamos acá en el canal, con todas estas ideas de Vice Cosmos, no cierran porque el Sol sigue manteniendo un movimiento fijo siempre y no ha variado por milenios, ¿no? Solo cuando comenzaron las excavaciones oficiales a principios del siglo XXI, excavaciones oficiales, o sea, como que lo reconocieron, y hasta principios del siglo XXI los arqueólogos se dieron cuenta de lo que estaban mirando. O sea, es muy reciente esto. Ahí está. Vean la colina que va de norte a sur, ¿no? Ahora, son 13 torres, pero el espacio de ellas son 12 espacios, como lo vamos a ver en un ratito. En un paisaje árido desértico y a plena luz del día, las estructuras de piedra en la cima de la colina, que se extienden aproximadamente 300 metros, no parecen gran cosa, pero es otra historia al amanecer y al anochecer. Claro, pues llegas ahí en pleno día, pues no le ves la gracia, pero en el momento que el sol se oculta, ahí está la clave. Cuando el sol sale por el este, obviamente, ¿no? Enoch te va a hablar de oriente. Un orbe de luz emerge en algún lugar a lo largo de la cresta de las torres. A medida que avanza el año, también lo hace la posición del amanecer, casi como si la luz pasara por el horizonte lleno de dientes. De esto te hablaba Enoch en su libro Para la latitud 58, a los que nos han seguido por bastante tiempo, de que cuando te habla de los portales o las compuertas del sol, Enoch básicamente lo que está hablando es como esto, como estos dientes. El sol se te va a aparecer como a la izquierda. Bueno, en este caso estamos hablando del hemisferio sur, porque lo checamos, estamos hablando del hemisferio sur. Quiere decir que el sol, el observador en el sur tiene que estar viendo hacia el norte y a su mano derecha es el este, ¿no? Ahorita seguimos con eso. Dice, en el solsticio de verano, por ejemplo, el amanecer emerge a la derecha. Ok, claro, porque se te está abriendo el arco solar. Ahorita lo vamos a explicar con el sitio del arquitecto. Claro, el arco se te tiene que abrir al amanecer a tu mano derecha completamente, ¿no? De la torre más a la derecha, mientras que en el solsticio de invierno el amanecer emerge a la izquierda de la torre más a la izquierda. Las torres de Chanquillo fueron colocadas con tanto cuidado que cuando un espectador se para en un punto de observación específico debajo de la cresta,
puede predecir la época del año en 2 o 3 días basándose únicamente en el amanecer o el atardecer. ¡Claro! O sea, esto te lo ponen como si fuera un secreto o una revelación. Nosotros hemos usado hasta un astrolabio también para poder medir y decirte qué fecha del año estamos. Y es porque si el Sol hace este recorrido fijo, anual, donde se te expande y después se cierra, ¿no? Si ya conoces tu latitud y tu punto de observación, y por ángulos te vas a dar cuenta en qué fecha del año estamos, porque el Sol hace eso y lo repite cada año. El punto de observación que mira al oeste hacia la cresta, esta es la estructura del observatorio, utiliza la puesta del Sol. En lo que se cree que es el punto de observación este, todo lo que queda es el contorno de piedra incompleto de una habitación, pero está en una ubicación simétrica y habría aprovechado la salida del Sol. Aprovechado en el sentido de que todas las culturas tenían como marca para ir midiendo el tiempo el Sol, ¿no? El equinoccio de septiembre, por ejemplo, se define cuando el Sol se pone entre la sexta y la séptima torre. ¿Esto no les suena a ustedes a Enoch? La cuarta, la sexta, el sexto portal. Es lo que hacía Enoch también, pero para la latitud 58. Allá en los Balcanes. Alguien me dijo de los Balcanes. Claro, sexta y séptima torre. O sea, si alguien hubiera escrito un libro como el de Enoch, versión Suramérica, porque obviamente estos libros de los que nos comparten son versión nortecentrista, ¿no? Pones esto en versión Suramérica y eso sería una excelente manera de explicarlo. Podría yo estarte hablando de 12 puertas del Sol desde el sur, donde a la derecha, puerta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta la 13ª, a no ser que se vea como... Decían que eran 13 crestas, pero bueno, ven que el Sol se marca cuando está en medio de cada una. ¿Ok? Y el equinoccio, que es el día donde el Sol sale exactamente al este y se acuesta en el oeste, y tenemos mitad de día y mitad de noche, exactamente la misma cantidad de horas, ahí en la mera mitad, ¿no? Se pone entre la sexta y la séptima torre. ¿Cómo se captura en la imagen a continuación? Ahora, seguramente por un asunto de oscuridad no podemos ver cuántas torres hay. Tal vez tienen ahí un mecanismo para poder verlas de día. Pero bueno, seguimos. La puesta del Sol del equinoccio de septiembre. Ahí está. Después, apenas se conoce la antigua civilización que diseñó el observatorio solar, pero habría sido una de las culturas más antiguas de América. De hecho, la cultura es anterior a la cultura inca, o sea, pre-inca, que también destacó en astronomía en más de 1000 años. Debido a que las ruinas de Chanquillo, atribuidas a esta civilización, se encuentran en el desierto costero entre el río Casma y el río Sechín de Perú, los constructores originales ahora se conocen como la cultura Casma-Sechín. Igual, aquellos suscriptores de Perú, o si alguien de repente llega al video y es de Perú y tiene más datos de esto, me encantaría obviamente conocerlo para agregarle a todo esto que estamos presentando. Al igual que los incas, esta civilización probablemente habría considerado el Sol como una deidad de algún tipo. Las escaleras que conducen a cada torre sugieren fuertemente que el sitio alguna vez fue utilizado para rituales. Siempre te van a poner esto. ¿Hay prueba? No sé si hay prueba, pero lo más práctico es que se haya usado para medir el tiempo, ¿no? Ya agregarle este tinte de rituales y que cosas acá solo... A veces pareciera que la intención es ensuciar la riqueza que puede ofrecer este continente, ¿no? A la narrativa oficial, ¿no? A veces pareciera así. Por lo menos esa es mi impresión. Según las excavaciones arqueológicas, el observatorio probablemente se construyó entre el 500 y el 200 a.C. Luego, por alguna razón, el sitio fue abandonado y las torres quedaron en mal estado. En su apogeo, los arqueólogos dicen que las estructuras habrían estado revocadas de color amarillo, ocre o blanco y pintadas con grafites o huellas dactilares. Muy posiblemente tuvo
tuvieron que tener marcas para tener un estimado o un cálculo todavía más específico, más exacto. Sin embargo, cuando se les ha quitado toda la decoración y se han desmoronado, los restos de estas torres de piedra siguen registrando fielmente los días del año. Los restos de estas torres de piedra siguen registrando fielmente los días del año por lo mismo, porque el recorrido del Sol no varía, siempre es el mismo todo el año, y marcar equinoccios y solsticios es fidedigno en cualquier ubicación y estos medidores lo comprueban, ¿no? Actualmente se están realizando esfuerzos de conservación para mantener la exactitud del calendario antiguo. Ahora te están hablando, claro, calendario para esa área, porque cada área, cada punto de observación topocéntrica tiene que hacer su propia medida. Obviamente estamos bajo una agenda globalista del calendario gregoriano, ¿no? Pero en el pasado cada lugar definía su manera de medir el tiempo, ¿no? Por eso te hablan aquí calendario antiguo como que si este calendario antiguo que si se haya utilizado ahí o hayan tratado de medir va a afectar a todo el mundo, ¿no? Era para ese lugar nada más. En 2021 el complejo arqueoastronómico de Chanquillo se unió oficialmente a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su destacada artesanía y su conocimiento de la cosmovisión de las sociedades antiguas. Qué interesante que sabemos de esto hasta después de que UNESCO pues mete la mano, ¿no? Entonces tiene sentido, ¿no? Que se dé a conocer, o sea, tiene su ventaja porque conocemos del lugar, pero a la misma vez sabemos todo el rol de mediación que tiene UNESCO con todo esto, ¿no? A diferencia de las alineaciones arquitectónicas sobre un solo objetivo astronómico que se encuentran en muchos sitios antiguos alrededor del mundo, la línea de torres abarca todos los arcos, arcos anuales de salida y puesta de sol vistos. O sea, la publicación oficial nos está diciendo que el sol es el que se está moviendo en arco, para que lo tengamos en cuenta, respectivamente desde dos puntos de observación distintos, uno de los cuales todavía es claramente visible arriba del terreno. Se lee en la descripción de la UNESCO. El Observatorio Solar de Chanquillo es así un testimonio de la culminación de una larga evolución histórica de las prácticas astronómicas en el Valle de Casbah. O sea, me estás diciendo que esto de la evolución ha sido de más a menos. O sea, que la gente podía entender su entorno, podía medir el sol. Vos le preguntas a una persona que te dé incluso puntos cardinales y estamos como retrasándonos, ¿no? Entonces ahí siempre ponemos en perspectiva que esta idea del darwinismo se cae cuando hay muchos vestigios de culturas entendiendo su entorno, en este caso midiéndote y observando el sol, ¿no? Buenísimo. Entonces después dice, puedes leer aún más detalles sobre este observatorio en el portal. Bueno, ahí está astronomía. Y terminamos. Entonces ya con esto en mente voy a dejarlo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ven, aquí salen 13 dientes, digamos. Por alguna razón, cuando estaba leyendo esto, no se cuentan las 13, ¿no? Pero por la oscuridad no se nota. Te ponen el sol encima del diente, pero realmente en la abertura acá. Aunque hayan 13 dientes, se cuentan 12 aberturas donde se mide el sol anualmente. Ahora, voy a hacer esto. Voy a irme al sitio del arquitecto. Ya elegí la coordenada, como pueden ver ustedes acá. Estamos a 9.56 grados sur. Más o menos, vean que 33 pasa del 30, quiere decir que es 9.5 algo, ¿no? Y acá es más decimal, 9.5 algo. Entonces, ahí estamos en el lugar. Esto es Chanquillo. Vamos a mostrarles cómo se comporta el sol y tratar de tener esto. Voy a irme, por ejemplo, al este. Vean, acá está el este. Y voy a irme al solsticio de verano, Summer Solstice. Ven, interesante, claro, está a mi derecha. Como lo decía la publicación, el arco se te está abriendo completamente ahí, en Chanquillo. Voy a irme al amanecer así. Esta salida del sol, que está a mano derecha, vendría a ser esta abertura. Más a la derecha, ¿no? Acordémonos, estamos en el sur y diciembre es el solsticio de verano para el sur. Para aquellos que estamos viendo esto desde el norte, sí, diciembre es bastante
temperaturas altas en el hemisferio sur, ¿no? Entonces ahí sale el sol, se puede marcar, ¿no? ¿Qué pasa en los siguientes días? Como yo me voy moviendo de diciembre, voy a moverme, ahora vean enero. ¿Qué pasa con enero? Vean cómo la salida del sol va cambiando ahí. Voy a poner el sol ahí. El sol va cambiando y se va moviendo de derecha a izquierda. Por ahí del 22 de enero, o sea, un mes después, zodiacalmente hablando, a nivel de mes, ya se te mueve un espacio. Y claro, el espacio que sigue sería este de acá. Luego, me voy más o menos al 21 de febrero y ¿qué pasa? Se te sigue moviendo a la izquierda. Por ahí del 21 de febrero ahora está acá. Obviamente el edificio me está tapando, pero bueno, ahí lo tenemos. Claro, se te mueve a la izquierda y ¿qué pasa? Muy posiblemente la otra abertura que sigue. Como nos movemos en el año, vámonos al 20 y resto de marzo, al equinoccio, a la mitad, a la mera mitad. Bueno, ese es el de septiembre, pero bueno, ahí está. Por aquí va, ¿no? Se sigue moviendo a la izquierda esto. Luego, vamos a hacer esto. Voy a seguir moviéndome de fecha. Voy a abril. De hecho, yo creo que ya sé. Esto te lo debía incluso por mitad de meses. Cada 2 semanas. Porque lo que va a hacer el arco solar es esto. Sigue. Después, ¿qué pasa? Te rebota. Entonces, este espacio de franja está dividido en 12 partes. Y muy posiblemente no es un mes, son la mitad de meses para poder recorrer la franja. Interesante, a esa conclusión estoy llegando ahora que estoy analizando esto. Así, me voy regresando. ¿Qué pasa? Se devuelve la salida del sol. Habría que estar ahí. Si alguien de Perú tiene más información, podría incluso ser, me estoy imaginando que para amanecer intercalas aberturas y para atardecer por el otro lado utilizas las que no utilizas en amanecer. Habría que ver la posición exacta del lugar, pero de que se encarga y que cubre la franja que te estoy mostrando acá, eso sí lo hace, ven, así. Como les estaba diciendo, estábamos en diciembre, ¿qué pasa después? Se va moviendo el sol para acá, llegamos a marzo a la mitad y después rebota obviamente el sol, la salida, y ya después volvemos a la mitad. Esto es usando la latitud de Chanquillo, Perú. Estamos en una área muy cercana al Ecuador. Ven que el arco solar no varía mucho si lo comparásemos con, por ejemplo, la latitud 58 de la que Enoch habla, ¿no? Que esto se te inclina muchísimo y la abertura del arco más pequeño es así. Por cierto, vean el arco. La lectura nos hablaba de arco, ¿cierto? Voy a buscar acá, hablándonos de topocentrismo acá. La línea de Torres abarca todos los arcos anuales. ¿A qué se refieren con arcos anuales? Este arco, que el sol hace este recorrido, ¿eh? Un arco, ese es el arco del equinoccio, ¿no? Entonces si yo me voy a los inicios, ese es el arco cercano al solsticio de verano, ¿no? Se observa así donde estamos, formando un arco. De ahí que es muy normal decir que el arco iris es opuesto a esto. Ya como nos vayamos moviendo del año, el arco se te está reduciendo. La reducción no es tanta en esta latitud cercana al Ecuador en Perú, pero en otras latitudes, a como eso se inclina, sí es bastante prolongada, ¿no? Por lo menos si comparamos la del invierno con la del verano. Pero ahí está, esto es lo que pasa. Esa sería como la abertura más a la izquierda del monumento, y acá sería la abertura más a la derecha del monumento. Y cuando llegamos a los equinoccios, tanto el de septiembre como el de marzo, será la abertura a la mitad, como nos estaba mostrando esto en el artículo este de acá, a la mitad. Pero bueno, queremos presentarles esto, es una evidencia más de que el sol se mantiene invariable. La cultura, en este caso en Perú, pre-inca, probablemente hizo una medición
a la fecha de hoy sigue intacta y fidedigna de que el Sol sigue moviéndose de igual manera. Parece que el Sol no va a cambiar su ruta, se va a mantener donde siempre se ha mantenido. Y ese tipo de evidencias y hallazgos demuestran eso. Para todos que llegaron o vayan a ver esto en diferido, igual les voy a agradecer muchísimo el apoyo. Si pueden, obviamente, si han visto algún contenido del canal reciente y no se han suscrito, ¿verdad? Les voy a agradecer muchísimo que se suscriban al canal, que le den a la campanita para las notificaciones, obviamente, compartir el video, ¿no? Dale like también. Y una vez terminado el directo, para los que están conectados en vivo, si pueden ir a la barra de comentarios a comentar, de verdad nos va a ayudar muchísimo a que el video se recomiende y se sugiera a otras personas. Así es que voy a dejar eso por acá. Gracias por todo el apoyo, gracias a todos los que vayan a ver esto en diferido y nos vemos en la próxima. Buenas noches a todos.